A lo largo de la historia, ha habido estructuras misteriosas que parecen imposibles de explicar, desde esta extraña ciudad abandonada submarina en Japón, hasta una serie de enormes cajas con forma de ataúd en Egipto. Estos son los 20 hallazgos que aterraron a todos. Número 13. Templo de Ain Dara. Si hay un lugar que te dará escalofríos con solo mirarlo, es este templo en Siria. El antiguo templo conocido como Ain Dara tiene un misterio que ha desconcertado a la gente durante miles de años. Y todo comienza con un par de huellas enormes justo en la entrada. Tampoco estamos hablando de huellas de tamaño normal. Estas cosas son enormes, y nadie puede ponerse de acuerdo sobre cómo llegaron allí. Durante más de 3.300 años, estas huellas han sido parte del templo y de sus orígenes. Bueno, eso es tema de debate. Algunos expertos sostienen que las personas que construyeron el templo también tallaron las huellas. ¿Por qué? Para mostrar a los dioses entrando al templo y moviéndose hacia el santuario interior. Se llamaba Serapis, y los serafines eran el lugar donde se iba a rezar por ese dios específico. Es una forma bastante grandiosa de decir que los dioses estaban aquí. Luego hay otra idea que circula por ahí. Dentro del templo hay una talla de una diosa, Ishtar, la diosa de la fertilidad. Algunas personas piensan que el templo fue construido para ella y que las huellas le pertenecían cuando entró en el espacio sagrado. Pero otros no están tan seguros de eso. Dicen que los asirios que aparecieron mucho más tarde podrían haber agregado su imagen. Entonces, tal vez esas huellas no le pertenecen después de todo. Además de todo eso, tienes leyendas locales que cuentan una historia completamente diferente. Algunos dicen que un dios gigante con garras dejó las marcas, mientras que otros creen que los constructores del templo eran gigantes. Y hay historias que afirman que estos gigantes realmente vivieron en el área en ese entonces, lo que, según los creyentes, hace que esas huellas sean aún más legítimas. A pesar de toda esta historia antigua, el templo enfrentó un nuevo tipo de amenaza no hace mucho tiempo. En 2018, un ataque aéreo turco dañó gravemente el sitio. Pero de alguna manera esas misteriosas huellas sobrevivieron. Es casi como si estuvieran destinadas a quedarse solo para mantenernos adivinando. Pero incluso mientras nos maravillamos con estos escalones antiguos, algo más nos espera en el continente de América del Sur. Número 12. Puma Punku. Imagina un templo construido hace milenios con piedras tan colosales que desafían nuestra comprensión moderna de la ingeniería. Ese es Puma Punku, un enigmático complejo arqueológico situado en las alturas de los Andes bolivianos. Este sitio, cuyo nombre evoca misterio, forma parte de un antiguo templo que guarda más secretos de los que cualquier libro de historia podría revelar. Lo que verdaderamente cautiva de Puma Punku no es solo su rica historia, sino el enigma que rodea su construcción. Ubicado a una altitud vertiginosa de 3.900 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es tan tenue que incluso respirar supone un desafío, este lugar plantea preguntas que aún hoy nos dejan perplejos. ¿Cómo lograron, hace aproximadamente 1.400 años, transportar y colocar piedras cuyo peso alcanza las 131 toneladas? Es una hazaña que incluso con nuestra tecnología actual resultaría formidable. El misterio se profundiza cuando consideramos el entorno. La ausencia de árboles en la zona descarta el uso de rodillos de madera, una técnica común en otras civilizaciones antiguas para mover grandes bloques. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué método emplearon? ¿Poseían acaso conocimientos o tecnologías que se han perdido en el tiempo? ¿O quizás la explicación sea aún más extraordinaria de lo que podemos imaginar? La maestría en ingeniería desplegada en Puma Punku va más allá del mero transporte de piedras. Los bloques que componen el complejo exhiben un nivel de precisión en su talla que roza lo imposible. Cada pieza encaja con sus vecinas con una exactitud milimétrica, como si hubieran sido cortadas con instrumentos de alta tecnología. Los cortes son tan limpios y las formas tan perfectas que uno no puede evitar comparar su ejecución con el uso de herramientas láser modernas. Y como si todo esto no fuera suficiente para maravillarnos, algunas de las piedras de Puma Punku poseen propiedades magnéticas. Este hecho añade otra capa de misterio al sitio y nos hace cuestionarnos el alcance del conocimiento que poseían sus constructores. ¿Comprendían aspectos de la física que nosotros apenas estamos empezando a descifrar? Puma Punku se erige no solo como un testimonio de la ingeniería antigua, sino como un enigma que desafía nuestra comprensión del pasado.
Cada bloque, cada ángulo perfecto, cada piedra magnética nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre las capacidades de nuestros antepasados. Este sitio nos recuerda que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, aún hay misterios del pasado que continúan eludiendo nuestro entendimiento, esperando ser descifrados. Número 11. Masuda no Inafune. En un pequeño y tranquilo pueblo de Japón llamado Asuka, se esconde un enigma que desafía nuestra comprensión del pasado. Diseminadas por todo el lugar, enormes y misteriosas estructuras de piedra se alzan como testigos silenciosos de una época remota, invitándonos a cuestionar nuestras suposiciones sobre la simplicidad de las civilizaciones antiguas. Este asentamiento, cuyas raíces se hunden profundamente en la historia, data aproximadamente del año 250 después de Cristo, una época en la que el Imperio Romano aún dominaba Occidente y la ruta de la seda estaba en pleno apogeo. Entre las 20 extraordinarias estructuras líticas que salpican el paisaje de Asuka, una se yergue majestuosa sobre las demás, captando la atención y la imaginación de todos los que la contemplan. Conocida como Masuda no Inafune, o más coloquialmente como el barco de piedra, esta colosal creación desafía toda comparación. Su singularidad es tal que incluso los observadores más experimentados se quedan sin palabras ante su presencia. No estamos hablando de un simple monolito. Esta obra maestra de ingeniería antigua es verdaderamente monumental en todos los sentidos. Las dimensiones de Masuda no Inafune son, cuanto menos, impresionantes. Con una longitud de 11 metros, una anchura de 8 metros y una altura que roza los 5 metros, su mera existencia es un testimonio de la habilidad y determinación de sus creadores. Pero lo que realmente deja boquiabiertos a los expertos es su peso, un asombroso total de 800 toneladas. Esta cifra no solo desafía la imaginación, sino que plantea preguntas fascinantes sobre las capacidades tecnológicas y organizativas de las sociedades antiguas. ¿Cómo lograron los habitantes de Asuka, hace casi 2 milenios, transportar y colocar con precisión una masa tan colosal? Es un enigma que continúa desconcertando a arqueólogos e historiadores por igual. El misterio que envuelve a estas estructuras se profundiza aún más cuando se intenta descifrar su propósito original. Las teorías abundan, pero el consenso sigue siendo esquivo. Algunos estudiosos han propuesto que podrían ser obra de los primeros budistas en Japón, una hipótesis que a primera vista parece plausible, dado que la región está salpicada de santuarios y templos antiguos. Sin embargo, esta teoría se tambalea ante un examen más minucioso. El diseño y la ejecución de Masuda no Inafune, así como de las otras estructuras, divergen significativamente de los cánones arquitectónicos budistas tradicionales. Más aún, su datación sugiere que son anteriores a la llegada oficial del budismo a las islas japonesas, lo que descarta cualquier conexión directa con los templos budistas conocidos. Esta discrepancia cronológica y estilística no hace sino aumentar el aura de misterio que rodea a estas creaciones megalíticas. ¿Qué propósito servía esta imponente nave de piedra en un pueblo que ha existido durante más de 1 milenio? ¿Formaba parte de algún ritual religioso olvidado, perdido en las brumas del tiempo? ¿O quizás fue concebida para un propósito completamente diferente, uno que escapa a nuestra comprensión moderna? El misterio de Masuda no Inafune persiste, desafiando explicaciones fáciles. Cada teoría genera más preguntas que respuestas, manteniendo el enigma tan vivo hoy como hace siglos. Esta incertidumbre es precisamente lo que hace tan fascinante el misterio de Asuka. Perdura inmutable, como las propias piedras gigantes que adornan el paisaje. Los visitantes, asombrados ante estas estructuras enigmáticas, se sienten transportados a un pasado donde lo posible y lo imposible se entrelazan, maravillados ante las capacidades aún no comprendidas de nuestros ancestros. Número 10. Nan Madol. A veces, la historia nos plantea un enigma que nos hace repensar lo que es posible. Nan Madol es uno de esos enigmas. Es una ciudad antigua, abandonada hace mucho tiempo, que se encuentra tranquilamente en una laguna cerca de la costa de Pompey. El lugar es un laberinto de aproximadamente 100 islotes artificiales que se extienden a lo largo de 150 acres. Es lo suficientemente grande como para que quepan más de 1000 personas cómodamente. Pero el problema es que se construyó utilizando solo columnas de piedra maciza, sin ningún mortero que las mantuviera unidas. Oh,
Esta estructura es para el culto y el entierro del rey y la reina. Los historiadores se han rascado la cabeza con esto. Creen que Nan Madol era un centro para los jefes saudeleurs que lo usaban para vigilar a sus rivales. En lugar de dejar que la gente se quedara en sus propios distritos, los jefes los hicieron vivir en la ciudad, donde podían ser controlados más fácilmente. Una decisión inteligente, si lo piensas. Pero cómo lo construyeron es otra cuestión completamente distinta. Después de varios intentos, no pudieron demostrar cómo se haría esto. Algunas historias dicen que pájaros gigantes llevaron las columnas de basalto a su lugar. Imagínate, pájaros gigantes volando para ayudar con la construcción. Sin embargo, la realidad sigue siendo un poco misteriosa. Lo que está claro es que debe haber sido necesario un gran esfuerzo, tanto en términos de recursos como de personas, para crear algo tan enorme. Algunas personas han llegado incluso a afirmar que Nan Madol podría ser parte de los continentes perdidos de Lemuria o Mu. Suena descabellado, pero cuando ves el tamaño de esas piedras, es difícil no dejar volar tu imaginación. Y hablando de imaginación, no es solo Nan Madol la que amplía los límites de lo que parece posible. Número 9. Las ruinas de Sacsayhuaman. Al explorar el paisaje peruano, hay lugares donde la historia simplemente no cuadra. Sacsayhuaman o Sacsayuma. Y Sacsayhuaman es un ejemplo perfecto de ello. Ubicada en las afueras de Cusco, Sacsayhuaman fue alguna vez parte de la capital inca. Pero no queda mucho del complejo original. Hoy, la mayor parte del complejo está en ruinas, pero los muros que aún se mantienen en pie son suficientes para hacer que cualquiera se detenga y se quede mirando. Esta es la muralla poligonal más grande de América. Los muros incas están construidos con enormes rocas. Cada una tiene una forma extraña, pero encajan perfectamente, como piezas de un rompecabezas gigante. Las piedras están tan apretadas que ni siquiera una aguja podría deslizarse entre ellas, y el ajuste, incluso hoy en día, es tan fino que solo queda musgo. Algunas de las paredes se extienden hasta 6 metros de altura, y la más larga tiene 400 metros. Es difícil creer cómo los incas lograron que estas rocas gigantes encajaran tan bien sin mortero. Cuando los españoles llegaron a Cusco, quedaron tan sorprendidos por los muros que asumieron que solo los demonios podían haberlos construido. En su entusiasmo por derribarlos, intentaron destruir los muros, pero la mayoría de las rocas eran demasiado pesadas para que las pudieran mover. Entonces, ¿cómo lo hicieron exactamente los incas? Los historiadores y los científicos aún no tienen ni idea. La forma en que moldearon y movieron estas enormes piedras sigue siendo un misterio. Lo que es aún más impresionante es que lograron construir estos muros sin la ayuda de herramientas o maquinaria modernas. Es algo que te hace preguntarte si los incas no se adelantaron a su tiempo. Y al igual que Sacsayhuamán guarda sus secretos, hay muchas más pistas sobre el mundo inca escondidas por todo Perú. Número 8. Terrazas de Moray. La agricultura es una tarea sencilla y cotidiana que la mayoría de nosotros damos por sentado. Pero los incas parecen haber llevado las cosas al siguiente nivel con esta increíble estructura. A unos 50 kilómetros al noroeste de Cusco, Perú, las terrazas de Moray se alzan como una de las ruinas incas más misteriosas. Parece que hay unas 20 terrazas de este tipo y tienen forma circular. Las terrazas están dispuestas en un patrón circular, como un anfiteatro gigante, y cada nivel desciende más hacia una depresión profunda. Las terrazas más grandes están en el centro y caen unos impresionantes 150 metros hasta el fondo. Lo que es aún más alucinante es cómo está diseñada la parte inferior de esta estructura. Está tan bien drenada que, por mucho que llueva, el agua no se puede acumular allí. La lluvia simplemente desaparece en el suelo. Pero lo realmente genial es la diferencia de temperatura. En la parte superior de las terrazas, el aire es mucho más frío que en la parte inferior. De hecho, la diferencia de temperatura puede ser de hasta 15 grados centígrados. Este cambio de temperatura crea lo que se conoce como microclimas o pequeñas zonas climáticas controladas. Dentro de las terrazas, el clima es caliza, por lo que se filtra. Sí, penetra en la caliza y es como la versión natural de un invernadero. Algunos expertos creen que los incas utilizaron estas variaciones de temperatura para experimentar con los cultivos y ver cómo crecerían en diferentes condiciones. Por eso, aunque nadie lo sabe con certeza,
Se cree ampliamente que las terrazas de Moray se utilizaban para la agricultura. Las muestras de suelo del sitio incluso sugieren que los incas trajeron tierra de otras regiones para ayudar a que sus cultivos prosperaran en diferentes climas. Imagínese tener un montón de miniclimas para la agricultura, todo gracias a unas cuantas terrazas inteligentes. Así que, mientras que las terrazas de Moray nos dejan maravillados por la genialidad arquitectónica antigua, hay otros hallazgos misteriosos que parecen desafiar cualquier explicación fácil. Por ejemplo, verás estas escaleras incas construidas en todas las diferentes terrazas de todo Perú. Número 7. Las cajas negras del Serapeum de Saqqara. Todos hemos oído historias sobre tesoros escondidos, pero ¿qué tal algo que parece un poco fuera de este mundo? Cerca de las pirámides de Giza, los arqueólogos se toparon con algo tan extraño que no se parece a nada que esperarías del antiguo Egipto. Se descubrieron 24 cajas negras con forma de ataúd en una cueva en la ladera de una colina en Saqqara, justo al lado de la pirámide de Djoser. Sin embargo, no son cajas normales. No están hechas de madera ni de ningún material fácil de trabajar. No, son de granito sólido de Asuán. Cada caja pesa más de 100 toneladas. Y aún más alucinante es la forma en que se hicieron las cajas. Son herméticas, por lo que está claro que tenían un propósito importante. ¿Pero cuál? ¿Y por qué había exactamente 24? Lo que realmente da que hablar a los expertos es cómo se fabricaron estas cajas. Las tapas por sí solas pesan alrededor de 30 toneladas cada una, y el corte es tan preciso que parece obra de una máquina. De hecho, es tan perfecto que algunos expertos creen que es posible que no hayan sido hechas por egipcios. En cambio, se preguntan si fueron dejadas por una raza extraterrestre, y los egipcios simplemente las encontraron y las reclamaron como suyas. Las cajas tienen algunos jeroglíficos, pero están tan mal hechos que se consideran más como garabatos que algo significativo. Por lo tanto, nadie sabe realmente quién las hizo ni por qué. Pero una cosa es segura, se suma a las muchas preguntas sin respuesta sobre el antiguo Egipto. Número 6. Las iglesias excavadas en la roca de la Libela. Si cree que las iglesias son solo edificios normales, piénselo de nuevo. En la Libela, Etiopía, encontrará un misterio que lo dejará asombrado. La Libela es el hogar de 11 iglesias antiguas, cada una de ellas excavada en una única roca gigante. Ubicadas en una meseta en Etiopía a 8.000 pies de altura, estas iglesias no se parecen a ninguna otra en la tierra. Olvídate de los ladrillos, el mortero o la madera. Los constructores trabajaron solo con piedra para tallar estas estructuras monolíticas. Lo que es aún más sorprendente es que estas iglesias no solo se construyeron sobre la superficie de la tierra, sino que se encuentran a 40 o 50 pies por debajo de la superficie. No faltan teorías sobre cómo surgieron estas iglesias. La historia más aceptada es que en el siglo XII, el rey Lalibela ordenó la construcción de estos lugares de culto. El museo local del lugar incluso promueve esta idea, pero todo lo que tiene como prueba es una antigua herramienta agrícola que parece más adecuada para labrar la tierra que para cortar piedra. No parece estar a la altura de una hazaña tan asombrosa. Estamos aquí en la iglesia más famosa de Lalibela, la iglesia de San Jorge. Pero la gente que todavía viene aquí a rezar cree que la historia no termina ahí. Dicen que el rey Lalibela no lo hizo solo. Algunos afirman que contó con la ayuda de un ejército de ángeles que vinieron a echar una mano y terminaron las 11 iglesias en una sola noche. Es una historia tan atrevida como las propias tallas, pero cuando uno está allí, con la piedra fría bajo los pies y los ecos de la oración a su alrededor, es difícil no sentir que tal vez, solo tal vez, haya un atisbo de verdad en ella. Las iglesias siguen vivas y en actividad hoy en día. La gente se reúne allí a diario para adorar, orar y celebrar festivales religiosos. El lugar se ha convertido en un lugar donde la gente se reúne, fortaleciendo el vínculo espiritual y la conexión que ha existido allí durante siglos. Número 5. Borobudur. No todas las maravillas antiguas revelan sus secretos fácilmente, y Borobudur no es una excepción. Incluso hoy, este enorme templo en Indonesia guarda muchos misterios encerrados detrás de sus paredes de piedra. Construido hace más de 1200 años, es el templo budista de Buda más grande del mundo. Sin embargo, nadie sabe realmente por qué se construyó o quién tomó las decisiones exactamente. Es como si la dinastía Shailendra, que los historiadores creen que estuvo detrás de su construcción en el siglo VIII,
Borobudur se construyó en el siglo VIII, pero fue abandonado justo después de eso. Decidieron dejar a todos adivinando. El proyecto tampoco fue una hazaña pequeña. Tomó aproximadamente 100 años terminarlo. Y no fue solo un diseño simple. Al principio, se suponía que el templo sería una estupa gigantesca que se alzaría sobre 5 niveles de terrazas. Pero en algún momento del camino, los constructores parecieron tener dudas. Tal vez se dieron cuenta de que todo el proyecto era demasiado ambicioso, temiendo que pudiera derrumbarse por su propio peso. Así que cambiaron el plan, añadiendo 3 niveles de estupas más pequeñas alrededor de una cúpula central. Ahora, si lo miraras desde arriba, parecería un mandala, un antiguo símbolo espiritual. Esta semejanza ha llevado a algunos a preguntarse si hubo una influencia de los budistas indios cuando se concibió Borobudur por primera vez. Las tallas y estatuas, más de 500 en total, sugieren que podría haber sido un lugar para la meditación profunda. Pero, de nuevo, eso es solo una suposición. Luego está la cúpula central, una estructura enorme rodeada de 72 estupas más pequeñas, cada una de las cuales alberga su propia estatua. Las estatuas se encuentran tranquilamente en el interior, como si estuvieran esperando a que el mundo descubra su propósito. Y si eso no es lo suficientemente misterioso, hay una estatua de Buda inacabada escondida dentro de la estupa principal, y originalmente 504 estatuas de Buda. Es grande e impresionante, pero extrañamente incompleto, y deja a los visitantes confundidos sobre por qué se dejó así. Y mientras que este templo guarda sus secretos a plena vista, otros los entierran en lo profundo. Número 4. Las cuevas de Longyu. Imagínese vaciar un estanque solo para tropezarse con un tesoro que había estado enterrado durante miles de años. Eso es exactamente lo que sucedió en el pequeño pueblo de Xianbei-kun, en la provincia china de Zhejiang. Durante siglos, los lugareños contaron historias sobre misteriosas cuevas debajo de las aguas de la ciudad. Sin embargo, nadie lo tomó en serio, hasta que un hombre decidió demostrar si las historias eran más que simples mitos. Reunió a los aldeanos y compraron una enorme bomba hidráulica. Después de 17 días de bombeo ininterrumpido, el estanque finalmente reveló sus secretos. Y lo que encontraron fue asombroso. En el fondo había una red de cuevas talladas a mano ocultas durante milenios. Hoy, los arqueólogos han descubierto más de 30 cavernas similares en toda el área. Estas tampoco son cuevas típicas. Y un dato muy interesante es que cuando drenaron esta primera cueva no se encontró ni un solo pez. Están excavadas en limolita sólida y alcanzan una profundidad de hasta 30 metros bajo tierra. A pesar de todo nuestro sofisticado equipamiento y técnicas de investigación modernas, todavía no tenemos idea de cómo los constructores antiguos lograron tal hazaña. Incluso con las mejores herramientas de la época, los expertos dicen que habrían hecho falta 1000 trabajadores cavando sin descanso durante años para terminar el trabajo. Y luego está el misterio de los escombros desaparecidos. Uno esperaría encontrar montones de piedra cerca, ¿verdad? Después de todo, 1 millón de metros cúbicos de roca no desaparece así como así. Sin embargo, no hay ni una sola señal de la piedra excavada en ningún lugar. Es como si la tierra se la hubiera tragado entera. Las cuevas en sí mismas son impresionantes. Incluso después de más de 2000 años, sus paredes, pilares y techos siguen siendo fuertes e intactos. Es como si el tiempo se hubiera olvidado de este lugar. El verdadero enigma, sin embargo, es averiguar por qué se construyeron en primer lugar. Número 3. Goseck Circle. Hay un antiguo secreto escondido en los campos de Alemania, y es más antiguo que las pirámides. Conocido como Goseck Circle, este misterioso sitio se remonta al 4900 a.C. y se utilizó durante un par de siglos. A primera vista, parece una zanja enorme de unos 75 metros de ancho, pero hay mucho más que un simple anillo en el suelo. La estructura tiene 2 anillos de empalizada de madera con entradas cuidadosamente ubicadas. Estas aberturas se alinean perfectamente con el lugar donde sale y se pone el sol durante el solsticio de invierno, y espacios más pequeños marcan las mismas posiciones para el solsticio de verano. Por eso, algunos arqueólogos creen que podría ser el observatorio solar más antiguo. La idea es que la gente antigua lo usaba para seguir los movimientos del sol, pero no todos están convencidos. El simple hecho de trazar un mapa de los puntos del solsticio no lo convierte en un observatorio completo. Algunos expertos dicen que no hay nada más en el círculo que diga claramente: oye,
soy un reloj solar gigante. Pero si no era para observar las estrellas, ¿para qué servía exactamente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más oscuras. El grupo local que cuida el círculo de Goseq sugiere que se utilizaba para sacrificios humanos. Y no es una suposición descabellada. Los arqueólogos han encontrado allí huesos humanos con marcas de cortes. También hay evidencia de hogueras rituales, lo que podría significar que aquí se llevaban a cabo algunas ceremonias espeluznantes. El hecho de que una estructura de hace tanto tiempo muestre un conocimiento tan preciso del cielo ha desconcertado mucho a los científicos. ¿Cómo pudo la gente que vivió antes de la historia escrita haber descubierto algo tan avanzado? Es una pregunta que no tiene una respuesta clara. Pero una cosa es que este antiguo círculo está lejos de ser un simple montón de tierra. Bueno, al igual que los constructores del misterioso círculo, otra civilización estaba alcanzando las estrellas en una parte diferente del mundo. Número 2. Los Moai. Hay una pequeña isla en el Pacífico que alberga cabezas de piedra gigantes que han desconcertado a los historiadores durante siglos. ¿Cómo las movieron? Porque estás hablando de toneladas y toneladas y no tienes el equipo moderno. Se la conoce como Isla de Pascua o Rapa Nui, y es aquí donde los Moai se yerguen como gigantes silenciosos vigilando la tierra. Los Moai son figuras impresionantes talladas en bloques de piedra individuales, con cabezas de gran tamaño que ocupan aproximadamente 3/8 de su altura. Estas estatuas son como los ancestros antiguos de la isla, congelados en el tiempo. Casi 1000 Moai fueron creados y trasladados por la isla, mientras que un número similar aún descansa en Rano Raraku, la cantera que proporcionó la mayoría de estas impresionantes estructuras. Uno de los Moai más notables se llama Paro Saint. Mide 10 metros de alto, que es aproximadamente la altura de un edificio de 3 pisos. Pesa alrededor de 82 toneladas, lo que es lo suficientemente pesado como para hacer que a cualquiera le duela la espalda solo de pensarlo. Pero el Moai más pesado registrado es aún más asombroso, ya que inclina la balanza hacia las 86 toneladas. Y luego, hay una estatua inacabada que, de haberse completado, habría alcanzado una altura de 21 metros. Eso es más de 69 pies de alto y habría pesado entre 145 y 165 toneladas. Cuando los primeros colonos europeos llegaron, encontraron al pueblo Rapa Nui en una situación difícil, enfermo y luchando por sobrevivir. Es difícil entender cómo esta gente que luchaba solo por sobrevivir logró construir estatuas tan gigantescas. No es de extrañar que la gente tenga todo tipo de teorías sobre cómo se crearon los Moai. Algunos piensan que los Rapa Nui deben haber tenido ayuda, ya sea de culturas vecinas, o como a algunos les gusta imaginar, visitantes de más allá de las estrellas. Si bien estas ideas pueden parecer descabelladas, no puedes evitar preguntarte cómo lo lograron. Número 1. Monumento Yonaguni. Algunos lugares son tan extraños que incluso los expertos no pueden ponerse de acuerdo sobre si fueron construidos por humanos o formados por la naturaleza. Uno de esos lugares es el monumento Yonaguni. Esta formación submarina, situada tranquilamente bajo las aguas de la costa de Yonaguni, una pequeña isla de Japón, parece una ciudad perdida, con columnas, plataformas e incluso una enorme pirámide pegadas al fondo del mar. Mucha gente sostiene que este monumento es simplemente una extraña formación natural. Creen que las piedras se agrietaron y moldearon por los terremotos, y que las corrientes de agua hicieron el resto, creando lo que ahora vemos como extraños grabados. Los trozos de roca, dicen, alguna vez fueron parte de una formación sólida, pero después de temblar y moverse con el tiempo, terminaron pareciendo algo hecho por manos humanas. Señalan las fracturas paralelas y las juntas naturales que parecen conectar todo. Pero no todos aceptan esa teoría. Un experto insiste en que los seres humanos debieron haber estado involucrados en la creación del monumento. Según él, las formas de las estructuras son demasiado precisas para haber sido creadas por accidente. Algunas plataformas incluso tienen agujeros perfectamente redondos y triangulares, que él cree que no podrían haberse formado de forma natural. Además, los ángulos agudos de las losas no parecen los bordes redondeados que esperaría de algo que se ha desgastado por el mar. Es como si alguien hubiera tallado cuidadosamente estas piedras para que encajaran perfectamente. El misterio de quién o qué hizo este monumento sigue sin resolverse.
¿Fue una civilización olvidada hace mucho tiempo? ¿O simplemente la naturaleza intervino en la creación de algo que se parece demasiado a una obra maestra? Nos vemos en el próximo video.